10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía, Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace más de 10 años que yo vivía en Roma, estaba estudiando teología en la universidad, y en una ocasión fui con el padre Federico, que también era un joven estudiante de teología como yo. Fuimos a ver un cuadro de Caravaggio, que estaba en una iglesia, ahí está, en una iglesia muy cercana a la universidad en la que estudiamos, al lado de Piazza Navona, la iglesia de San Luis de los franceses. Ahí está este cuadro de Caravaggio, en una capilla lateral. Y no es la vocación de Pedro, como nos platicaba el padre Federico hace pocos días, sino la vocación de Mateo. Y no es que Caravaggio se dedicara a pintar cuadros religiosos. De hecho, no le gustaba mucho pintar cuadros religiosos. Era un hombre, pues, con otros intereses. De hecho, pues, tuvo que huir de Roma en alguna ocasión, pues, por problemas con la justicia. El cuadro de la vocación de Mateo lo sitúa Caravaggio en una taberna, un lugar conocido bien por Caravaggio, pero es un gran pintor, eso sí, que ha tenido una influencia grandísima en la historia del arte. Pintores como Rivera o Rembrandt toman elementos de su modo de pintar. El tema de la luz, que es central en su obra. Era un pintor también original, que rompía con los esquemas tradicionales. Por ejemplo, en este cuadro que te digo, la parte superior del cuadro está casi vacía, solo hay una ventana abierta ahí, por la cual no entra luz, sino que la luz entra por el lado derecho, por encima de donde está Jesús. Al centro pone un personaje que está de espaldas, y no pone al personaje principal del cuadro, que es Jesús, sino que pone a este hombre que mira a Jesús, efectivamente, pero que está incluso de espaldas al observador. Y este cuadro habla del momento en el que Jesús llamó a Mateo, que es el evangelio que leemos el día de hoy. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Hacemos nuestra oración, queremos encontrarnos contigo, Señor, y leemos el Evangelio, en el cual tú te acercas a la gente, tú entras en el lugar donde están las personas, nos miras y nos llamas, así como llamaste a Mateo. En este cuadro se expresa precisamente esta verdad. Como decíamos, el cuadro está situado en una taberna, en un lugar poco santo, un lugar de convivencia, un lugar lleno de bullicio, de personas con diferentes negocios. Un lugar poco iluminado, pero entra Cristo ahí y Él ilumina. Con esta situación, dicen algunos que Caravaggio quería ilustrar cómo Dios se acerca a las situaciones humanas ordinarias. Un tema que el Concilio de Trento, que se había celebrado a inicios del siglo XVI, en el siglo donde se sitúa nuestro pintor, hacia finales, pues este concilio había hablado de cómo Dios se acerca al hombre, cómo Dios se acerca a las circunstancias, a la realidad humana en su totalidad. Y efectivamente, Jesús entra en esa taberna, en ese lugar donde están estos hombres ahí sentados en una mesa donde hay monedas y hay dinero. Del lado derecho está Jesús y San Pedro, del lado izquierdo está Mateo con otros personajes. Al centro, como decíamos, está este hombre dando la espalda. Todos los
personajes están vestidos a la usanza de la época, salvo Jesús y Pedro, que están vestidos con ropajes del siglo I. Jesús, ayer y hoy, es el mismo por los siglos. Leemos en la carta a los Hebreos. Jesús, que caminó al lado del lago, como leímos en este Evangelio, está vivo. Y en todos los siglos, Él está presente. Él está presente y se acerca a nuestra época. Y llama. Jesús está señalando a Mateo. Y señala con su dedo, como imitando la mano de Dios Padre que está en la Capilla Sixtina, en el techo de la Capilla Sixtina, en la escena de la creación. Dios Padre, con su mano estirada, casi toca el dedo de Adán, mostrando con esto que la vocación, la llamada de Cristo, es una nueva creación, renueva a la gente. Y Mateo, que estaba en una taberna, rodeado de dinero, comienza una nueva vida con Cristo. Es regenerado. Mateo como que duda. En el cuadro se está señalando a sí mismo como preguntando, ¿acaso yo? Y así es la vocación. Así es cuando Dios nos habla. No hay una certeza así súper absoluta, sino que está el claro oscuro de la fe, como en este cuadro que hay luces y sombras. Pues también en nuestra relación con Dios, pues Dios nos insinúa, Dios nos habla con mucha suavidad en el interior del alma. Hay que confiar. Señor, yo quiero confiar en ti. Yo sé que tú me hablas. Yo sé que tú me escoges a mí. Así como a Mateo. Mateo se pregunta, ¿acaso yo? Y como decimos, hay que confiar, pero también quizá Mateo duda un poco de que Dios lo llame a él, pues porque él es un pecador. Está en una taberna y está rodeado de dinero y dice, pues ¿cómo Dios me va a escoger a mí si yo no soy un santo? Y efectivamente, Dios no nos elige porque seamos buenos, sino nos elige porque Él es bueno y porque nos quiere hacer buenos. Yo he venido a llamar a los enfermos, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Justamente al final de ese evangelio, cuando Mateo organiza una fiesta en honor de Cristo, de su llamada, y que la gente comentaba, pero ¿cómo está comiendo con esos pecadores? Jesús dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y tú, Señor, me llamas a mí también. Yo ahora que estoy hablando contigo en estos 10 minutos, esté donde esté, tú me hablas. Tú me eliges para ser santo de verdad, como a Mateo. Leímos hace pocos días, en la primera lectura de la misa. El Creador y Señor de todas las cosas quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Realmente tú, Señor, me llamas a la santidad, me llamas a tener parte en tu gloria. Pues que yo te oiga, que yo te escuche como Mateo, que se levantó y dejó todo y te siguió. No como otros dos personajes que aparecen ahí en ese mismo cuadro junto a Mateo. Un joven que está contando dinero y un anciano que está por encima de él con un anteojo receloso mirando cómo el otro cuenta el dinero. Ellos no se dan cuenta de que Cristo está ahí. Están pendientes del dinero. Y con eso se representa la avaricia que afecta a chicos y grandes. El amor a las cosas que nos impide el oír la voz de Dios y nos impide el seguirlo. Pues Señor, ayúdame a tener el corazón desprendido de mi yo, de las riquezas, de mis placeres, de mi buena fama, de todo, con tal de seguirte. Y para eso necesito saber abrazar la cruz. Y entre Cristo y San Pedro y Mateo y los otros personajes hay una ventana, como decíamos, en la parte superior del cuadro. Y en esa ventana pues se dibuja claramente una cruz. Pues entre Cristo y yo, quizá está la cruz. Que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Quizá eso es lo que me detiene para seguirte,
para atender esos llamados interiores que tú me vas dando, Señor, y que yo quizá dudo un poco como Mateo y me hago el loco de que a lo mejor no fue para mí la llamada. Pues ayúdame, Señor, a escuchar tu llamada en esas pequeñas mociones de cada día, o también en las grandes decisiones que tengo que tomar en mi vida. Yo sé que tú me miras, yo sé que tú me eliges y sé que me das la fuerza para seguirte. Pues acudimos a nuestra Madre, la Virgen, para que nos ayude a confiar en Jesús, para que nos ayude a saber escuchar su voz y que nos ayude también a seguirlo como lo siguieron los apóstoles. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.